día de hoy estamos contigo una vez más. Recuerda que no tenemos mucha práctica en esta cuestión de hacer grabaciones. Y bueno, estamos sujetos a errores como toda persona. No pretendemos justificarnos, pero sí es necesario mencionar que tenemos limitaciones y dentro de esas limitaciones humanas que un servidor tuyo tiene está precisamente el de tener esa poca, escasa experiencia en cuestiones de grabar algo que resulte agradable a tus oídos, a tu vista, a tus sentidos. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo te pedimos nos disculpes por todas las limitaciones, las deficiencias que tú notes en un servidor tuyo y de Dios. El día de hoy estamos aquí con la finalidad de compartir contigo una vez más la palabra de Dios. Un servidor tuyo y de Dios tiene por nombre Antonio Alberto Beltrán López, originario de Iztapan de la Sal y actualmente vivimos, vamos a llamarlo, unos lugares en Coatepegarinas, lugar donde era la casa de mis padres, donde está lo que era la casa de mis padres, y algunas otras ocasiones en la comunidad de San Alejo del municipio de Ixtapan de la Sal, lugar que mi padre me heredó y que un poco de tiempo antes de morir me llevó a habitar, me invitó, me exhortó, me orilló a habitar. Y bueno, dejémonos un poco de pláticas vanas, vámonos directamente a lo que es el mandamiento de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y Eterno, Yahweh de los ejércitos celestiales. Por el momento le voy a llamar Yahweh, pero recordando que las palabras equivalentes al nombre en hebreo es en el idioma inglés YHWH. Por ahí encontré un estudio en donde aclara que, o hace la indicación de que al idioma español sería IEUE, de tal manera que entonces sería Yehue. A mí me parece correcto Yehue, porque si está asentado que fue traducido al idioma inglés como YHWH, quiere decir que no equivale exactamente a las palabras de nuestro idioma, que es el castellano. Porque recuerda también que el español es de España y una vez que es traído a México, evoluciona en forma distinta a través del tiempo y como resultado tenemos lo que se llama el idioma castellano, que es el idioma que se habla en México. Voy a tratar de mencionarlo de memoria, tú me dices si estoy bien o estoy mal. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y bueno, para no hacer a un lado las traducciones más comunes al español o al castellano, estaríamos diciendo también entonces, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y bueno, tenemos un Dios y sea cual sea su nombre, Él se humilla por causa de la salvación de su alma que Él espera de usted, que Él espera de ti. Él se humilla por causa de su nombre y nos recibe con el nombre que le invoquemos. Y es así entonces como tenemos la experiencia de que Dios se ha manifestado al hombre cuando le llaman Yahvé. Dios se ha manifestado al hombre cuando le llaman Jehová, como el caso de un servidor. Dios se ha manifestado al hombre cuando le llaman Yahweh. Dios se humilla a sí mismo por causa de su nombre y por causa de la salvación que Él quiere de ti. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice nuestro Señor Jesús de Nazaret, quien también se humilla por causa de su nombre, por causa del nombre con que le llamemos, con todo tu mente, con toda tu mente y con todo tu ser. Y estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano.
Las pondrás entre tu frente como frontales. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua, Yeshua, Yeshua y tantas traducciones que hay en el mundo del nombre de nuestro Señor y Salvador, queremos pedirle a Padre Dios Todopoderoso y Eterno, Yahweh de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos celestiales, nos bendiga el día de hoy con su entendimiento y además atendiendo las peticiones que se hagan conforme a su voluntad, porque Él no puede atender las peticiones que sean afuera, ajenas a la voluntad, peticiones extrañas a la voluntad, al mandamiento de Yahweh, no es posible que las atienda. Tú sabrás entonces quién es el que atiende las cosas contrarias a la voluntad de Yahweh. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Dios Todopoderoso, te pedimos también, Señor, que des tranquilidad, que des entendimiento, que derrames sabiduría, que derrames inteligencia en todas las personas, Señor, que te buscan, las que pueden estar viendo o escuchando, o las personas que están ausentes, las personas que están sufriendo, o las personas que están dispuestas hacia ti con un corazón alegre. En el momento oportuno, Señor, dale asistencia a aquellas personas que se encuentran en medio de la adversidad y del sufrimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Padre Santo por esta oportunidad de vivir, porque hasta el día de hoy nos sostienes la vida, porque el día de hoy hiciste una vez más posible estas grandezas, estas maravillas, porque tus misericordias, porque tus maravillas son nuevas cada día. Bendito Padre, gracias, porque hoy tengo manos, tengo dedos y se mueven, porque hoy, el día de hoy tenemos ojos y siguen funcionando, porque el día de hoy tenemos inteligencia, Señor, porque el día de hoy nos conservas en la situación en la que estamos, en esa situación que viene de parte de ti, por tu misericordia. Amén, Señor. Me he desviado un poco de lo que es el objetivo. Sabemos que el tiempo limitado, 15 minutos. Tenemos la instrucción de comunicarlo en forma breve. Queremos mencionarte previamente también que nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno, según instruye el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios mora en nosotros en los momentos en que estamos de su agrado, porque una vez que nosotros salimos del mandamiento de Dios en nuestra actitud, en nuestro pensamiento, en nuestra palabra, Dios nos abandona. El Espíritu del Señor se aleja, se contrista. Entonces el Espíritu del Señor instruye que la palabra pedir de parte de Dios no es agradable, porque Dios no es un Dios pedidor. Dios no te viene a pedir nada, Dios te viene a instruir. Llegará el momento en que sí te pida, cuando tú seas su amigo, cuando tú seas del agrado de Él. Pero mientras tú recibes instrucciones, órdenes que se tienen que cumplir. Y es así entonces como el mismo nombramiento, llamamiento que el hombre le da a sus mandamientos, no es precisamente mandamiento, sino orden. La palabra mandamiento tiene un contexto comprendido, entendido por el ser humano como que si quieres obedecerlo, obedécelo, si no, no, tú decides, tú tienes libre albedrío. Sin embargo, para Dios no es un mandamiento. Para Dios, cada uno de lo que nosotros conocemos como mandamiento es una orden. Porque si Dios ha ordenado que tienes que cumplir sus mandamientos, que tienes que limpiar tu alma para ser salvo, entonces, ¿quién podría no obedecer su mandamiento? Como tú te das cuenta, tenemos mal entendimiento en lo que es la voluntad de Dios. Desde el momento en que tú te acercas y lees las palabras, desde ese momento tú ya tienes una tergiversación, un sesgo, un malentendido de la verdadera voluntad de Dios, por causa del contexto que acompaña a la palabra escrita. Entonces, la orden de nuestro Dios Todopoderoso y Eterno, Yahweh de los ejércitos celestiales, es amarlo. Amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el concepto de amar a Dios, en primer momento vamos a estudiar de manera breve y rápida el concepto de amar a Dios. Amar a Dios no es en sí un sentimiento,
en forma inicial no es un sentimiento. Amar a Dios no es en forma inicial un, una emoción. Tampoco es un concepto, una idea que nosotros debemos obtener de las enseñanzas del mundo. Es decir, de lo que recibimos en la escuela pública o privada, que viene todo de un mismo origen, que es las filosofías huecas, las filosofías de los griegos que fueron evolucionando hasta llegar a la ciencia actual, en donde tú encuentras entonces diversas ramas como son la lógica, como son la parapsicología, la psicología, una cantidad tremenda de ciencias surgidas a raíz de las ideas, de los razonamientos de aquellos filósofos griegos, de ideas politeístas, de ideas paganas, que parten no del fundamento, sino de su propia concepción. Y es así entonces como nosotros tenemos una necesidad de llegar a un concepto no conforme al entendimiento humano de estos tiempos o de los tiempos pasados, sino conforme a nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo lo comunican. De esta manera entonces es como tú te vas a revisar la palabra del Señor y te encuentras en lo que es el Nuevo Testamento, en lo que para muchos es un profeta el que comunica, nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Y encuentras en el capítulo 14 del libro de Juan, versículos 15, 21, 23 y 24, que dicen aproximadamente lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, el que ama a Jesucristo, nuestro Señor, y a la vez ama al Padre por consecuencia, debe guardar la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret, la palabra de nuestro Elohim. Y bueno, en los siguientes versículos te dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que no me ama es el que no guarda mis palabras. Invertido. El que no guarda mi mandamiento, ese es el que no me ama. Así es de que aquí hay una identidad entre las dos palabras: amar a Dios y guardar el mandamiento. Amar a Dios significa exactamente guardar el mandamiento. Para guardar el mandamiento no necesitas estar convencido, sino simplemente confiar, tener fe, creer en ese Dios grande y maravilloso. Porque Él tiene una sabiduría inmensa, porque Él formó cada parte del universo, cada parte de tu ser, con su propia ciencia y con su propio poder. No le pidió consejo, no le pidió sabiduría, no le pidió inteligencia a nadie, sino que Él de sí mismo lo hizo. Es este un motivo suficiente para confiar en Él. Y entonces tú vas a encontrar en Dios tu confianza, tu fe, tu esperanza. Y Él dice entonces: ámame, que significa cumple mis mandamientos. Un breve razonamiento, una breve explicación de lo que el Señor nos permite en entendimiento. Si yo digo amo a Dios y sigo siendo adúltero para nuestro Señor y Dios, soy mentiroso. Y tú sabes bien, lo dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 21, versículo 8. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. De tal manera que si yo digo entonces amo a Dios y sigo siendo adúltero, soy mentiroso, y por mentiroso entonces iré al infierno de fuego. Aún de las mismas personas que hemos conocido de Dios, no estamos a salvo del cumplimiento de la ejecución de esta ley en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es una ley que se cumple. En la mayoría de los casos, lo que Dios ha dicho se cumple. De tal manera entonces que aunque yo predique la palabra de Dios, aunque yo la publique, aunque yo la promulgue, la comunique, aunque yo haya realizado sanaciones por medio del don que Dios me haya dado, que en el fondo de todas las cosas es porque el Espíritu de Dios acompaña o hace la obra cuando la persona habla, no por nuestro poder, no por nuestra posibilidad, sino porque Dios está cerca o en nosotros morando. Entonces, aún morando el Espíritu de Dios en nosotros,
por nuestra maldad podemos ir al infierno que arde con fuego y azufre y finalmente al lago que arde con fuego y azufre. Es así entonces como nosotros debemos tener un gran cuidado, seamos pequeños, seamos grandes ante Dios, porque hay grandes y hay pequeños. Un servidor sería de los más pequeños de todos también, porque este entendimiento posiblemente te lo esté incluso comunicando en forma equivocada. Recuerda lo que dice el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Y también el apóstol Pablo nos instruye en el mismo sentido, que había unos inteligentes. Me parece que en Tesalónica, revisa el texto en la Biblia, mal llamada Biblia, en realidad revelaba el Espíritu del Señor en sueño, benecreto, lo cual entendí como decreto de santidad, porque es un conjunto de reglas y normas que Dios te ha dado para que alcances la santificación, la limpieza de tu alma mediante la obediencia a su mandamiento. Amar a Dios es obedecerlo, obedecer su mandamiento. Si yo digo amo a Dios y voy como ratero a robarme, a cosechar lo que no sembré, a recoger lo que no me costó, entonces soy ratero y soy mentiroso y no entraré al reino de Dios. Porque escrito está que los rateros no heredarán el reino de Dios. Y así sucesivamente con todos y cada uno de los mandamientos, que no son 10, ni son 600, ni 700, sino que el rey David informa que si él quisiera contarlos, no podría enumerarlos. De la misma manera, entonces decimos, es infinita la cantidad de mandamientos. Y en algún momento el Espíritu del Señor en sueños decía, el derecho es inagotable. El derecho es inagotable, quiere decir entonces que el día de hoy trato de cumplir mandamiento conforme a mi experiencia, pero salta a la vista, salta en el momento actual una forma distinta, una manifestación distinta del pecado, de tal manera que mi inteligencia puede alcanzar o no puede alcanzar, mi atención puede cubrirlo o no cubrirlo, y de esta manera hay cosas que a nosotros nos resultan inalcanzables. Por tanto, todos somos pecadores, no hay justo ni a uno, por más inteligentes, por más capaces que seamos, somos en naturaleza limitados. Dios nos ha dado una naturaleza limitada. La razón por la que te hablo fuerte es porque el celular no alcanza a cubrir en forma amplia la voz, no alcanza a captarla, a recibirla en forma amplia. Por esta razón te hablo fuerte, te hablo directo, trato de ser preciso, conciso, objetivo que posiblemente no alcance, pero que al final de cuentas tú podrás retomar lo que te sea de utilidad. Teníamos una computadora, desgraciadamente esa computadora recién comprada fue robada, fue tomada indebidamente. Ojalá y la persona que lo tomó nos hiciera esa misericordia de parte de Dios y de ella de devolvérnosla, porque en realidad las limitaciones que tenemos se debe no a negligencia, sino a un pequeño esfuerzo que hicimos, pero que fue robado por el maligno. En el nombre de Jesucristo te rogamos, te suplicamos, devuélvenos esa computadora. Amar a Dios entonces es cumplir el mandamiento y debemos hacerlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Aquí viene lo complicado. El mandamiento en sí rebasa nuestros límites. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, no te queda espacio para atender muchas cosas de tu vida personal y no vives para ti entonces, sino que vives para el único que es Dios y santo. Vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar tu alma, tu corazón, tus fuerzas, tu mente y tu ser con un recipiente. Y vamos a tomar, por ejemplo, una cubeta de cualquier tamaño. Tú imagina la cubeta de pintura vacía, y alguien te dice, este es tu corazón. Llena tu corazón de este material. Y vamos a suponer piedras. Me
gusta la palabra piedras, porque la piedra en la palabra de Dios representa a todo concepto que está sentado en el decreto de santidad o benecreto y que es también derivado, porque hay conceptos contenidos en la palabra de Dios y conceptos que por medio del razonamiento correcto podemos obtener, o por revelación también podemos obtenerlo. De esta manera, entonces, es como si te dicen, llena esa cubeta, ese recipiente con piedras, tú vas, lo llenas y enseguida te dicen, ahora llénalo con arena. Y tú dices, esa orden no la puedo cumplir. ¿Cómo de que no puedes cumplir esa orden? No puedo cumplir esa orden porque la cubeta está llena de piedras y si le agrego arena, la arena ya no cabe. Es imposible que yo llene de arena esa cubeta. Así es el amor de Dios. Cuando tú verdaderamente amas a Dios, cuando tú verdaderamente has recibido el Espíritu de Dios, porque al amar es un don de Dios, el amar no es voluntad propia, sino el amar también es don de Dios. No te queda espacio para amar las cosas del mundo, porque Dios arrebata tu pensamiento, porque una vez que eres lleno del Espíritu de Dios, Dios arrebata tus sentimientos y tu atención se vuelve toda para ese Dios grande y maravilloso. Y es así como te olvidas de muchas cosas del mundo. Y cuando Dios está dándote revelación, cuando Dios está contigo en todo momento y está tomando tu pensamiento, y la palabra de Dios habla de la bienaventuranza de aquel que piensa en Dios siempre, de noche y de día, entonces tú te encuentras con que nuestro Dios y Padre, al arrebatar tu amor, tu pensamiento, tu atención, te lleva a aún olvidarte cuando estás leyendo, cuando estás estudiando, cuando es de importancia lo que Dios te está mostrando y estás asentándolo, te lleva a olvidarte de tu atención personal, de los de tu casa. Inevitablemente te olvidas de las cosas que te rodean y transcurre el tiempo y no te das cuenta. Y la palabra de Dios dice, el que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurado, dice nuestro Señor Jesucristo, el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Y es así entonces, como el amar a Dios no solamente es cumplir el mandamiento, sino que también es fuerza, porque es el Espíritu de Dios morando en ti, que te lleva a hacer lo que tú jamás te imaginaste hacer. Y es así cuando las personas recién bautizadas en el Espíritu Santo se ven impulsadas y no sienten temor, parecen valientes, pero en realidad no son valientes, sino que están llenas del Espíritu de Dios, parecen inteligentes, pero en realidad es un vivir del Espíritu de Dios en ellos, un morar del Espíritu de Dios en ellos, y la persona sale a la calle y predica y publica la palabra de Dios y no siente temor, y se sube al autobús, se sube a la pecera, se sube a la combi y está comunicando la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios que mora en él es eso, alegría, fuerza, valor que no es valor, sino es simplemente un impulso que no se detiene, que tú quieres dejar correr, porque sabes que mientras corra, mientras fluya en ti, es el Espíritu de Dios morando en ti. Amar a Dios es guardar el mandamiento, y cuando tú guardas el mandamiento es cuando tú vives en santidad. Y dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, aquí yo habito en las alturas y la santidad. Te das cuenta entonces de que hay una identidad de conceptos, del significado de las palabras. Amar a Dios significa, en primer momento, guardar el mandamiento. Y en segundo momento, significa vivir en santidad. Y es completamente comprensible. No puedes vivir sin santidad. No puedes vivir mundanamente y esperar que el Espíritu del Señor more en ti. Son aspectos de la vida que no logro comprender, no le he consultado al Señor, el Señor no me lo ha mostrado, pero después de todo, hay muchas cosas que a lo largo de mi vida jamás comprenderé. El día de hoy nuevamente entonces estamos recordándote de esa identidad, este concepto, este estudio de la palabra de Dios en cuanto al gran mandamiento se amplía a lo que es entonces también
la palabra santidad. Vamos a aprovechar para mencionar lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a extenderlo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir el cumplimiento del mandamiento, sin el cual nadie verá al Señor. Seguir el amor a Dios, sin el cual nadie verá al Señor. Impresionante. Así es. Hay muchas formas de nombrarle a lo mismo. Y hay una más que vamos a mencionar tan solo. En en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 46, nuestro Señor Jesucristo te dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Tinieblas es pecado. Tinieblas es transgresión del mandamiento. Tinieblas es falta de amor a Dios. Tinieblas es... Hay más conceptos por descubrir. Y bueno, el caso de nuevamente lo mencionamos, es que muchos conceptos en la palabra de Dios tienen una identidad a la idea de amar a Dios. Enseguida te menciono otro, tan pronto lo recuerde. Amar a Dios con todo tu corazón, amar a Dios con toda tu alma, amar a Dios con todas tus fuerzas, amar a Dios con toda tu mente, amar a Dios con todo tu ser. Esta es la primera parte que ha sido ampliamente difundida, aunque no en toda su magnitud, pero ha sido difundida. Y para nosotros los gentiles, los que fuimos llamados de allá, de donde no se conocía a Dios, de donde no había Dios, o había un conocimiento muy escaso, la segunda parte es completamente ignorada. Y estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Le pongo puntos, 3 puntos, para no continuar ampliando más, pero retomar tan solo lo que es importante, de mayor importancia. Y estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás sobre tu corazón. Te voy a poner un ejemplo para poder comprenderlo con mayor facilidad. Viene uno de tus hijos y tú tienes un vaso sobre la mesa. El hijo toma el vaso por accidente, por lo que sea. El vaso cae al suelo y se quebra. En ese momento corres y golpeas a tu hijo y lo regañas. Y le reclamas que valió 10, 20, 30, 50 pesos, lo que haya costado. La pregunta es, ¿a quién amaste más? ¿A Dios o al vaso? ¿Amaste más el vivir en el espíritu o amaste más las cosas materiales? La respuesta es sencilla, el ejemplo es claro. Poner a Dios sobre tu corazón, el amor de Dios o a Dios sobre tu corazón significa entonces que debemos amar más las cosas de Dios, el actuar en Dios, el pensar en Dios, el reaccionar en Dios y su Hijo amado, o las cosas materiales. Si en ese momento llegara una persona, destruyera el vehículo en que me transporto, que creo yo es de mi propiedad, y saliendo le grito, lo ofendo, lo correteo, me pongo en pleito con él, ¿a quién amé más? ¿A mi carro o a mi prójimo? No sé qué haría, no sé cómo reaccionaría. Lo que sí sé es que tengo conciencia de la amplitud del pecado, que puedo amar más a mi carro que a ese hombre, aunque sea un ladrón. Cosa impresionante. Hablemos de cuestión sensible, del adulterio. ¿Podré amar más al adúltero o amaré más a mi mujer, a la que fue mi mujer? Cosa tremenda.
nación de Israel tienen una tierra, bien o mal ya la consiguieron, ya la tienen, un territorio, una nación. Alguien les quiere arrebatar, tal vez el territorio solamente, tal vez la riqueza del territorio, no lo sé. Pero ¿a quién debe amar más el pueblo de Israel? A esos hombres que tienen necesidad de Dios para alcanzar la vida eterna, llegar al conocimiento de Dios para alcanzar la vida eterna, o amar su territorio, amar a su nación, amar su himno nacional, amar su lucha y su dolor pasado por causa de la conquista de ese territorio. Cuestiones complejas para las cuales no me alcanza el entendimiento. ¿Cómo podría yo decir? Yo los voy a justificar y voy a decir que es correcto. Si delante de Dios nadie se puede justificar. Si delante de Dios me es imposible justificarme. El día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a aprovechar esta oportunidad para pedirle a nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno, Yahweh de los ejércitos celestiales, la misericordia para todos aquellos que estamos en una decisión compleja, en una situación compleja, tomando decisiones tal vez incorrectas, o con toda certeza podemos decir incorrectas, y que clamamos a Dios con todo nuestro corazón incluso, pero que nuestra iniquidad, nuestra maldad, no nos permite llegar a la solución en Cristo, la solución en Dios, la solución en Yahweh, la solución que Él espera de nosotros. En el nombre de Jesucristo nuevamente, Padre Santo, que sea tu misericordia sobre todos nuestros hermanos que están en la guerra, que visten un uniforme, que toman decisiones acerca de las muertes de otras personas, mediante una defensa o mediante un ataque. Nuestro sincero pésame para todas aquellas personas que han muerto en el asesinato, con una mentalidad de homicidio, acerca de las cuales no sabemos cuál sea el juicio de nuestro Señor Jesucristo sobre ellos, pero conforme a lo que nosotros tenemos de entendimiento, no entrarán al reino de Dios, sino que irán al infierno de fuego irremediablemente. Continuamos con la segunda parte entonces de lo que es el primer gran mandamiento, y aquí nos vamos a descubrir pecadores sobremanera, porque toda maldad es incumplimiento de la ley, todo pecado es incumplimiento de la ley, del mandamiento, de la ordenanza, del estatuto, y habiendo Dios ordenado entonces que estas palabras de mi amor a Dios las repita a nuestros hijos, a mis hijos, y no habiéndolo hecho, entonces descubro que soy malvado. El día de hoy me levanté y no le repetí las palabras de mi amor a Dios a mis hijos. No les comuniqué la palabra de Dios a mis hijos. Soy pecador delante de Dios. Soy malvado delante de Dios. Soy transgresor del mandamiento de Dios. Y yo me creía santo. Yo me creía justo. Y yo me creía salvo. Y yo publicaba cuando me preguntaban, yo soy salvo, sin darme cuenta que mi ignorancia de la palabra de Dios me estaba colocando en una situación de incumplimiento, también por falta de voluntad, y que en ese momento si moría, iría irremediablemente al infierno. De aquí se desprende una interesante cuestión. Cuando tú comparas lo que sucedió con el sacerdote Elí, cuyos hijos ya eran mayores de edad, te das cuenta entonces que así como Dios castigó con la muerte, muriendo a la vez, muriendo juntos, muriendo simultáneamente, pero en un mismo tiempo, tanto el sacerdote Elí como sus dos hijos, Ofni y Fines, de la misma manera Dios entonces te está comunicando por medio de esa enseñanza que sirve para ejemplo, que la autoridad de un padre, de una madre sobre sus hijos, para enseñarlos, para educarlos en el camino del cumplimiento del mandamiento, en el camino del amor a Dios, en el camino de la santidad. La autoridad que Dios te ha dado, padre, madre,
no está limitada por mandamiento humano, sino extendida por la voluntad de Dios, y así tengan tus hijos 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, mientras tú vivas, Dios te ha dado la autoridad para ejercer sobre ellos la educación, la enseñanza, la comunicación, la vivencia, el cumplimiento del mandamiento. Dios te otorga una libertad mayor que el hombre para educar a tus hijos. Mientras que el hombre dice, yo establezco una ley en la que a partir de los 18 años tú no tienes poder sobre tus hijos, Dios te dice, yo, tu creador, el que creó tu alma, el que te sostiene la vida hasta este momento, el que te permite tener boca, ojos, oídos y todo lo que está integrado a tu cuerpo, el que te permite que funcionen, que los puedas disfrutar el día de hoy. Yo, Yahweh de los ejércitos celestiales, te autorizo para educar a tus hijos en el camino de la vida eterna. Sin importar la edad, sin importar la condición económica, sin importar cuán grande sea su preparación profesional. Yo, Yahweh de los ejércitos celestiales, te autorizo y te responsabilizo porque te tomaré cuentas de la formación que tú des a tus hijos. Cuán amplio es el mandamiento de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy las pondrás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hemos llegado a ser tan viles que los padres, las madres, somos los primeros en promover el pecado, en justificar el pecado de nuestros hijos, la vida inmunda, la vida pagana, la vida impía de nuestros hijos. Y cuando se trata de tomar la palabra de Dios en nuestra boca para comunicarla a nuestros hijos, nos llenamos de vergüenza. La vergüenza de comunicar la palabra de Dios es la que gobierna los hogares en la actualidad. La palabra de Dios está ausente. Hablar de nuestro amor a Dios es cuestión sancionada por la sociedad que no comprende cuán grande es el amor de Dios. Los padres de familia justificamos, arraigamos en el corazón de nuestros hijos la mentira. Consideramos que mentir es un acto de inteligencia que nos va a dar ganancia, ganancia económica, ganancia en comodidad, ganancia en muchas formas. Y es así entonces como admiramos al mentiroso, porque el mentiroso se hizo rico haciendo una tranza, comprando cosas que no pagó, mintiendo que el producto que él vendía tenía cualidades o calidades que jamás él le notó. Y se establece un proverbio popular entre la población que dice, una cosa es la vida y otra cosa es la fe. Es decir, mientras estés en la iglesia, cumple el mandamiento. Saliendo de la iglesia, haz lo que se te antoje. Haz cuanto resulte necesario, impío, de maldad, pero hazte rico. Olvídate de tu Dios. Aquí quien gobierna es la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? En todos los aspectos de nuestra vida, nuestros padres, nosotros, los padres, somos los que justificamos la maldad, llevamos a nuestros hijos a no cumplir el mandamiento, los alejamos de la santidad, pero sobre todo, tenemos un falso amor a nuestros hijos. ¿Qué amor de Dios hay en el corazón del hombre? ¿Qué amor de Dios hay en el corazón de la mujer? Que ve a su hijo adulterar y no se preocupa por la salvación de su alma. Que ve a su hijo robar y sabiendo que su hijo va a ir al infierno, que el alma de su hijo irá al infierno, no le conmina, no le exhorta, no lo motiva, no lo informa,
enseña a cumplir el mandamiento. Vemos ejemplos en la vida actual de padres de familia que ven llegar a sus hijos a su casa con un carro que jamás compraron, un carro de juguete, un útil escolar que nunca compraron, que es robado, que es tomado indebidamente, que es hurtado a sus compañeros de escuela. Y el padre, la madre, qué inteligente es mi hijo. O que ven la cuestión limitada económica en los hijos y dicen, por ejemplo, mi nuera no ayuda a su marido, tratando de impulsarla a robar lo ajeno, a robar, a tomar lo ajeno. No hablamos de Dios a nuestros hijos, no comunicamos de Dios a nuestros hijos, y lo que comienza a ser un problema individual, un problema personal, un mal hábito, una adictatitud, una iniquidad, una maldad, se convierte en un problema familiar. Una familia carente de la palabra de Dios en su vida, del amor de Dios en su vida. Y cuando es un pueblo entero, es un problema familiar, un problema social. Y cuando llega a ser un problema de un país entero, es un problema nacional. Y ahí viene el problema del gobierno actual. No nos referimos a un solo gobierno, es a todo gobierno. Tiene que destinar recursos extraordinarios al combate a la delincuencia, al robo. Toda esta maldición tenemos porque no hemos creído a la palabra de Dios, porque no hemos promovido, difundido la palabra de Dios. Los gobernantes actuales, por lo menos en México, desconocen la palabra de Dios, rechazan la palabra de Dios y se dedican a enseñar teorías, fábulas, filosofías huecas de aquellos de origen griego, Aristóteles, Platón, evolucionando a través de los tiempos y que hasta el día de hoy se comunican por medio de la enseñanza escolar. Cuán grande país tuviéramos si en nuestras escuelas, si en la educación escolarizada oficial se promoviera el cumplimiento del mandamiento, se diera a conocer el mandamiento de Dios. ¿Cuántos recursos económicos la nación mexicana y todas las naciones que desconocen la palabra de Dios, que rechazan la palabra de Dios, no ahorraran, podrían ahorrar? ¿Cuántos recursos económicos podrían ahorrar si promovieran el cumplimiento del mandamiento? Es aquí donde el mandamiento de Dios tiene alcances inimaginables. Naciones enteras están perdidas, naciones enteras no aguantan el gasto público por causa del rechazo a Dios. Los gobernantes serían los primeros en hacer uso de la palabra de Dios, no para dominar, sino para tener un pueblo santo, un pueblo susceptible de ser traído por Dios a su reino al momento en que la persona muere. Me he extendido demasiado. Creo que debemos aplicar nuestra inteligencia cada día más. El día de hoy el Señor me ha permitido con estos razonamientos fundamentales. Y tú sabes entonces cuán importante es para ti comunicar, repetir de tu amor a Dios a tus hijos. Tienes mi número de teléfono ahí en mi perfil de Facebook. Puedes llamarme. Espero tener esa disposición, espero tener ese tiempo para poder atenderte. Búscalo por ahí entre las cosas que hemos estado publicando, que he estado publicando. Estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ella estado en casa. Cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es el interés de Dios en que tu alma no vaya al sufrimiento eterno, al crujir de dientes eterno, que ha hecho posible por medio de un mandamiento que toda persona que está a tu alrededor, si tú deseas, si tú aceptas, colabore en la formación de ese pensamiento, en la formación de ese ser, de ese nuevo ser, para salvación, para vida eterna. El cumplimiento del mandamiento de Dios, abro un paréntesis, no es para ser un mejor hombre. El cumplimiento del mandamiento de Dios no es para ser una mejor mujer. El cumplimiento del mandamiento de Dios no es para ser un buen hombre o una buena mujer, ni un buen ciudadano o una buena ciudadana, ni un buen padre, ni una buena madre, ni un buen hijo, ni una buena hija, ni un buen maestro o una buena maestra. El cumplimiento del mandamiento de Dios tiene un solo objetivo importante: limpiar tu alma, llevarte a santidad, para que tu alma pueda alcanzar la misericordia de Dios y puedas entrar al reino de Dios. Porque si llegas a ser rico y al final de tus días tu alma se va al infierno, ¿de qué te sirvió ser rico? Si eres pobre, al final de tus días tu alma se fue al infierno, ¿de qué te sirvió ser pobre? Si eres sano, si eres joven, si eres fuerte y al final de tus días tu alma se va al infierno, ¿de qué te sirvió ser joven, sano o fuerte? Si fuiste viejo, llegaste a viejo, si fuiste toda tu vida enfermo, si toda tu vida fuiste débil y al final de tus días tu alma se va al infierno, ¿de qué te sirvió haber sido viejo, enfermo o débil? Lo único importante en la vida es luchar, esforzarte e incluso sufrir por alcanzar tu salvación, por cumplir el mandamiento, por el amar a Dios, por el limpiar tu alma, por alcanzar la santidad, boleto con el cual puedes entrar al reino de Dios. Y Dios te ha puesto ayudantes. Dios ha puesto a tu alrededor quien te ayude. Y necesitamos humildad, hacernos de humildad, porque el orgullo de padres, el orgullo de autoridad nos impiden recibir esa bendición que Dios te ha dado por medio de ese primer gran mandamiento, segunda parte. Tu hijo, Dios ha autorizado para que venga y diga: papá, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová, de Yahweh, de Yahvé de los ejércitos celestiales, yo te digo, estás fallando. La palabra del Señor dice: los borrachos no entrarán al reino de Dios. Los borrachos no entrarán al reino de Dios. Papá, sálvate. Papá, ama tu alma. Si no quieres amarnos a nosotros, ama por lo menos tu alma y no permitas que vaya al infierno. Y no solamente tu hijo, tu hermano está autorizado. Y no solamente tu hermano, tu padre está autorizado. Y no solamente tu padre, también tu abuelo está autorizado. Y no solamente tu abuelo, también tu trabajador que habita dentro de tu casa está autorizado. ¿Cuántos ayudadores ha puesto Dios alrededor de ti para que tú luches por la salvación de tu alma y tu lucha no sea en vano? Cuán hermoso es Dios, cuán grande es el amor de Dios y cuán insensatos somos que rechazamos la bendición que Dios nos ha dado. Los abuelos, somos abuelos irresponsables y decimos: yo nada tengo que ver con mis nietos, encárgate tú, es tu problema, tú los criaste, tú los pariste, es tu obligación. Los abuelos nos desligamos de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Los trabajadores, por un respeto excesivo, un abuso del respeto, no nos atrevemos a decirle a los patrones:
sin perder el respeto, la palabra del Señor dice esto. Hago un paréntesis más. Recuerdo aquel momento en que le dije al Señor, Señor, no tengo dinero con que darte el diezmo, pero yo me quiero poner en ayuno y oración y voy a llevar tu palabra. Estaba en Tehuacán, Puebla. Caminaba por las calles ese primer día en que llegué en Tehuacán y me dice la voz, ¿cuánto transvestismo? Tú sabes lo que es un transvesti. Una persona que se viste de mujer y da shows, principalmente en las becas. Caminaba por la calle, escuché esa frase, ¿cuánto transvestismo hay? ¿Cuánto transvestismo? Nada más dijo. Le preguntaba al Señor, Señor, ¿me vas a mandar a las discotecas? ¿Me vas a mandar con los homosexuales, con las lesbianas? En los siguientes días, el Señor me mostró por medio de lecturas y por medio de vivencias. Los pastores del día de hoy son como transvestics para Dios. Una es la iglesia ramera y otra es la iglesia de transvestics. Llega un supuesto varón de Dios y te habla de la prosperidad, te habla de cómo ganar dinero, de cómo hacerle favores a los ricos, pero no te anuncia la verdadera palabra de Dios. Le bailan, le cantan, le hacen un show al cliente, le muestran su desnudez espiritual al cliente, exhiben su desnudez espiritual al cliente, porque no tienen actos de misericordia con cuáles predicar, con el ejemplo, porque carecen del amor de Dios en sus corazones también. No salen y publican en las calles al borracho, al desválido, al que está en el adulterio, al ratero. No le predican la palabra de Dios. Salen, no siquiera saludan a personas distintas, o personas que no conocen, o personas que no asisten a su congregación. Jesucristo nuestro Señor habla del saludo mínimo que tenemos que dar a los demás. Pastores transvestic somos llamados por nuestro Dios, porque no nos ponemos de frente como varones de Dios y decir, la palabra de Dios dice esto. Somos debiluchos, somos cobardes, somos convenencieros que callamos la verdad, que no corregimos a las ovejas de Dios por el interés de que no se vayan, de que no dejen de diezmar. En nombre de Jesucristo, discúlpame, perdóname si alguna palabra te ofende, pero te ruego que lo tomes con humildad y que no lo deseches. El día de hoy podemos proponernos cumplir ese mandamiento de hablarle de Dios a las personas que habitan en nuestro hogar, no solamente a nuestros hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy las pondrás sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Acostumbramos salir a la calle, ir a la tienda, ir al mercado, ir a la oficina, ir al trabajo y no le hablamos de Dios a la gente. Preguntamos cómo estás, qué pasó, qué sucedió. Nos gusta enterarnos de los chismes, nos gusta enterarnos de lo que sucedió con el pariente, con el familiar, con el vecino. Pero no tomamos en nuestra boca la palabra de Dios. Decíamos hace un momento, hemos llegado a ser tan viles, nos da vergüenza hablar de Dios. Nos da vergüenza tener como tema de plática los asuntos de Dios en nuestra vida. Y nosotros tenemos un mandamiento en contrapartida. Búscalo, me parece que se encuentra en Levítico capítulo 26. No andaréis chismeando entre tu pueblo. No andaréis chismeando entre tu pueblo. Voy a andar callado, cabizbajo,
triste porque no puedo comunicar nada, ni puedo recibir comunicación de nada en la vida. Voy a andar amargado, preocupado, angustiado por mis asuntos personales sin poderlos comunicar a los demás. Habla la palabra de Dios, comunica la palabra de Dios. Lo vas a entender muy claro de la siguiente manera. Si vas a la escuela y por el camino te encuentras a un compañero, háblale de Dios, de tu amor a Dios, de la palabra de Dios. Si vas al trabajo y te encuentras a un pariente, a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, háblale la palabra de Dios. Porque ese es el mandamiento de nuestro Padre. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y porque Jesucristo nuestro Señor dijo que no venía a abrogar la ley, sino que venía para cumplir, para enseñarnos a cumplirla, para explicarnos cuán amplio es su mandamiento. Si vas al taller, por el camino, háblale de Dios, de tu amor a Dios a esa persona. Vienen las maldiciones. La maldición es la consecuencia de no cumplir el mandamiento, la consecuencia de la rebeldía, la consecuencia del pecado, pero la consecuencia negativa, el perjuicio. En algunas Biblias, en algunas traducciones del Benedicto viene, o de santidad, viene como perjuicio. Igualmente la bendición es la consecuencia positiva, beneficio del cumplimiento de la sujeción de nuestra conducta, palabra y pensamiento al mandamiento de Dios, a la ley de Dios, al estatuto de Dios, a la ordenanza de Dios. De tal manera entonces que cuando yo desobedezco el mandamiento de Dios, yo maldigo mi vida, y cuando yo obedezco, cuando me sujeto al mandamiento de Dios, yo mismo digo mi vida. Y el Señor Jesucristo dice que no nos condenará a Él, sino que nos condena la palabra que Él ha hablado. Y dentro de su palabra, la enseñanza, el mandamiento de nuestro Dios y Padre, Yahweh, Yehue, Yahvé, Jehová de los ejércitos celestiales, Jehová, Jehová. El día de hoy, entonces tú puedes descubrir, vamos a poner el ejemplo del ratero. Estás caminando por la calle y en el camino te encuentras, en el camino a la escuela, te encuentras a un hombre que está tomando y drogándose. Y durante años te pasas de largo, lo ves pero le huyes. No vas a su encuentro a platicarle la palabra de Dios, a platicarle de tu amor a Dios. Y ese hombre jamás tuvo la oportunidad de convertirse, jamás tuvo la oportunidad de vislumbrar, de percibir que hay una vida eterna que Jesucristo le vino a prometer, que nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno ha otorgado incluso a quienes han caminado de su mano, como es el caso de Enoc, como es el caso de Moisés, como es el caso de Elías y del profeta, nuestro Señor Jesucristo, el unigénito de Dios. Entonces, ese hombre, un día en su desesperación por necesidad de alcohol, por necesidad de bebida alcohólica, por necesidad de droga, vas caminando, vas descuidado y te roba, te asalta. Este asalto, este problema en tu familia, este problema en tu hogar, este problema en tu pueblo, este problema en tu nación, es culpa tuya. ¿Por qué es culpa tuya? Porque habiendo el mandamiento de Dios de hablarle de tu amor a Dios, la palabra de Dios, a las personas que encuentras por el camino, jamás lo hiciste. Nosotros, los que creemos en Cristo, los que creemos en Dios, somos los causantes de nuestros propios problemas. Hay una palabra bastante dura, bastante grotesca, pero es una forma sencilla de dar a entender lo que realmente hay de fondo. Nosotros
nos revolcamos en nuestro propio cieno, porque no aplicamos la palabra de Dios. Porque a ese hombre, a esa mujer que tú encuentras por la calle, en vez de llevarle la palabra de Dios, le temimos y le corrimos, porque no ayudamos a la sanación de su alma, porque no impulsamos su salvación, porque no publicamos la palabra de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? No resultamos los ojos de Dios. Y hemos hablado tan solo del primer mandamiento, la segunda parte que durante siglos aquí en México ha sido ignorada, porque desde que los españoles llegaron y trajeron la fe en Dios, se ha promulgado, se ha aplicado solamente la primera parte del primer gran mandamiento, que es amar a Dios, dicen ellos, sobre todas las cosas, que no muestra con amplitud lo que Dios quiere comunicar, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios ha ordenado. Y entonces, durante 500 años de ignorancia, hemos pecado por esa ignorancia de estos mandamientos contenidos dentro del gran mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás sobre tu corazón, sobre todo lo que más ames, ama a Dios. Y las repetirás a tus hijos. Hablas entonces a tus hijos. Las repetirás todos los días. Porque todos los días tenemos necesidad de esa leche espiritual que menciona el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Y hablarás de ellas estando en tu casa. La facultad de Dios de exhortarnos a vivir en el amor de Dios, a vivir cumpliendo el mandamiento, de conminarnos, de prevenirnos en el cumplimiento del mandamiento, sin importar autoridad, sin importar grado, sin importar riqueza de uno o de otro. Y la facultad, responsabilidad de ver que Dios te impone de a toda persona con quien tú tienes contacto durante el día, comunicarle de tu amor a Dios, la palabra de Dios. El cambio de nuestra familia, el cambio en nuestro pueblo, el cambio de nuestra nación no está en una solución gubernamental, sino en el cumplimiento del mandamiento de Dios. Te invito a atemperar, a evaluar esa sanción injusta que tú haces hacia el gobernante, echando la culpa, la responsabilidad al que crees que la tiene. Indiscutiblemente tiene responsabilidad, pero jamás la responsabilidad que tú tienes la podrás quitar, porque Dios ha dado la facultad de cambiar tu país, la facultad de cambiar tu organización religiosa, la facultad de cambiar tu familia, la facultad de cambiar a ti mismo. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu tolerancia, gracias por tu buena voluntad y sobre todo gracias a nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno y a nuestro Señor Jesucristo, sin cuyas instrucciones, enseñanzas, revelaciones por medio de sueños, visiones y vivencias espirituales no tendremos esto. Perdóname cualquier palabra hiriente que haya usado. Que el amor de nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno, de su Hijo amado, te conduzca a la vida eterna. Amén.